Hechos capítulo 2, verso 14. Comenzamos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. El 15. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oremos, Señor, en esta mañana tan linda. Venimos delante de tu divina presencia para darte honor y gloria solo a ti. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Qué bueno que eres, Señor. Es una bendición para nosotros estar en este lugar. No hay cosa mejor que un día domingo estar en la casa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Hacedor de maravillas. Amado Espíritu Santo, toma control de esta reunión. Habita en esta casa, en cada vida y en cada corazón. Que salgamos, Señor, renovados, animados, fortalecidos, para poder seguir adelante en la tarea de la vida cristiana. Porque Cristo viene pronto y debemos de estar preparados. Y que cada uno sea consciente, Señor, de ese hecho glorioso, que Jesús viene pronto. Gracias, Señor. La gloria y el honor es solo para ti. Amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tu Santo Espíritu ministre a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. El tema que vamos a tratar hoy titula El sermón de Pedro en el día de Pentecostés, parte 2. Habíamos estado nosotros revisando este tema sobre la venida del Espíritu Santo de Dios. Y solamente para recordarle, en el Génesis ya el Espíritu Santo de Dios estaba presente. Cuando analizamos un poquito el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que la figura central de la Trinidad que se evidenciaba al pueblo era la figura del Padre. La figura del Padre era muy especial en su presencia. Y usted dirá, ¿por qué? Cuando los israelitas salen desde Egipto, cruzan el Mar Rojo en seco y entran en el desierto, el Señor convoca al pueblo al pie del monte Sinaí. Todos debían haber lavado sus ropas. Todos deberían estar bien presentados para ponerse al pie del monte. Había una línea fina entre el pie del monte y el monte. Nadie podía subir al monte.
Y para evidenciar el poder de Dios, dice que sobre el Sinaí descendió una nube espesa que representaba la presencia de Dios. Y pasaba algo. Cuando Dios desciende, hay truenos, relámpagos y una presencia tangible, ¿sabe de quién? Del Padre. Y el Padre comienza a hablar y la gente sabe que estaba aterrorizada. Ellos tuvieron que hablar con Moisés porque para ellos era tenebroso estar en la presencia de Dios. Para tener un reverencia un poquito de lo que eso implicaba, cuando en algún momento usted ha visto en el tiempo de invierno, se oscurece el cielo, empieza a haber truenos, relámpagos y empieza a llover y a llover y a llover, y usted no está muy cómodo. Cuando se dispara un rayo y empieza a tronar el efecto de ese rayo, usted siente una cosa diferente. Porque cuando Dios habla con tanto poder es como truenos y relámpagos. Por eso, hermanos, el pueblo estaba aterrorizado. Entonces le dicen a Moisés, ahí estaba el Señor hablando con Moisés en el monte. Pasó 40 días y 40 noches. Dios estaba hablando a Moisés muchos preceptos y mandamientos que el pueblo debía acatar para ser próspero y bendito. La condición de la bendición para el pueblo era tomar atención a esos mandamientos y ponerlos por obra. No solamente debían ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque cuando usted entra en ese esquema de trabajo, la bendición se extiende sobre su vida en varias formas. Dice que tendrá larga vida y todo le saldrá bien. Pero necesitamos tomar atención a lo que esos mandamientos divinos nos plantean para poder tener la bendición de Dios. Ninguna persona puede ser acreedor a esa bendición si no es obediente a los mandamientos y preceptos de Dios. Y ahí planteó los primeros 10 mandamientos. El Padre ahí con su puño y letra, en 2 tablas de piedra, empezó a escribir esos preceptos para el pueblo. Y eso, hermanos, quedaría como testimonio. Esos famosos 10 mandamientos luego serían colocados, esas 2 tablas de la ley, en el arca del pacto. En el arca del pacto habría 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Eso implicaba autoridad, eso implicaba, hermanos, provisión, eso implicaba orden. Con eso se manifestaba la presencia de Dios. Y esa arca nadie la podía manejar así muy arbitrariamente. Tenía que ser una persona delegada para ese manejo, para poder transportar el arca, donde estaba con una tapa, con 2 querubines mirándose cara a cara, que protegían figuradamente ese cofre. Entonces, los israelitas durante el Antiguo Testamento tuvieron la presencia directa de la figura del Padre. Y el Padre, hermano, lanzó, por ejemplo, un precepto: ojo por ojo y diente por diente. Según algunos expertos dicen que esta propuesta divina era para que no se extralimite el asunto de la justicia. Porque si alguien le dañaba un ojo a una persona, el que le había dañado el ojo a esa persona debía sufrir el mismo daño, el mismo ojo. Pero si el que sufrió el daño primero del ojo lo mata al otro que le dañó el ojo, eso ya no estaba permitido. Entonces, en el Antiguo Testamento, la figura del Padre planteó una ley, la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, herida por herida, vida por vida. Así era. Pasa esa época
Y ahora se termina la propuesta del antiguo pacto que había sido planteada a través de ¿qué? Del sacrificio de un corderito. Un corderito era sacrificado por el pecado de una persona. Y se hacían miles de sacrificios. Pero el Señor se dio cuenta de una cosa, que esto ya se convirtió en una rutina. Peco, ofrezco sacrificio. Peco, ofrezco sacrificio. Peco, ofrezco sacrificio, pero ya no había cambio de conducta. O sea, la conducta de ellos se había empezado a corromper. La conducta de ellos ahora estaba cauterizada, porque sabían que la respuesta para su pecado era ofrecer un corderito, y no había problema, entre comillas. Pero hermanos, cuando ellos iban, ofrecían un corderito, se derramaba esa sangre por el pecado de una X persona, y luego pasaba un tiempo y seguía en el mismo esquema de vida. Esto a Dios ya no le agradó. El Señor llegó a decir: yo estoy hastiado de estos sacrificios, hastiado de estos corderos, hastiado de estas grasas y estos machos cabríos. Yo ya no quiero eso. Yo quiero un cambio de corazón. ¿Y sabe qué pasa? Decide la Trinidad, aunque ya eso lo hizo anteriormente como una propuesta divina para un plan de salvación para la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, decide hacer una cosa: enviar a Jesús. ¿Para qué? Para que conviva con nosotros y experimente el Dios Trino. ¿Qué es ser un ser humano? Porque hermanos, si iríamos nosotros al trono del juicio y Dios no hubiese experimentado qué es ser un ser humano, entonces la humanidad podría decir: Dios, ¿cómo nos juzga si Él no sabe lo que sufrimos como humanos? Pero hermanos, para que Él pueda juzgar justamente, ¿sabe qué hace? Envía a Jesús a nacer en Belén, de la bendita Virgen María, para que experimente todo lo que el ser humano ha experimentado, pero con un detalle nada más, puntual, pero sin pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, tentado en todas las áreas, pero sin pecado. Y Jesús transita con nosotros presencialmente aquí en este planeta 33 años y un poco más. Y luego es sentenciado para ir a la cruz. Usted conoce la historia. Con una sentencia injusta, y esto lo va a denunciar el apóstol Pedro. A un inocente le sentencian a morir clavado en una cruz, como un reo de los peores de la época. Pilato procuró hacer un avance, ayudar a Jesús, poniendo delante del pueblo a Jesús y a Barrabás, y él hace la consulta: ¿a quién queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás? Y la gente ignorantemente dice: suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. En el momento que ellos estaban planteando este pronunciamiento, ¿sabe qué estaba pasando? Estaba comenzando a consumarse el sello y la consumación del nuevo pacto. Jesús estaría en el lugar donde celebró la última cena, celebrando la última Pascua. Estoy haciendo memoria nomás. En este mismo cuarto, en ese mismo aposento, se firmarían el nuevo pacto y se anularía el antiguo. Y usted dirá: ¿por qué? Porque Jesús en ese momento histórico para la humanidad estaba celebrando la Pascua que los judíos celebraban en memoria de haber salido de la cautividad de Egipto a la tierra prometida. Hacía memoria, hermanos, que los judíos antes de salir de Egipto tuvieron que sacrificar un corderito, asarlo, comerlo con hierbas amargas, con pan sin levadura
¿Y sabe qué? Salir, estar preparados, listos para salir. Ya tenían puesto toda la ropa, ya habían embalijado todos sus bienes y tenían un poco de masa de pan sin levadura para poder salir de ese lugar e ir rumbo a la tierra prometida. Y en esta hora, hermanos, ellos verían el dolor, el lamento del pueblo egipcio, porque el ángel de la muerte vino a matar a los primogénitos. Desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del esclavo más humilde de Egipto, que no tenía la sangre del cordero, que era la sangre del antiguo pacto. Este hermano consumaría un dolor para Egipto que ustedes no tienen idea. Y donde estaba pintado los postes y los dinteles de las puertas de los judíos, ¿sabe qué pasó? El ángel de la muerte no entró. Ningún judío se lamentó haber visto morir a su primogénito, porque ellos tenían como una señal, la señal de un pacto que era la sangre del corderito. Esa sangre de un animal inocente ahora estaba siendo el testimonio de que ellos eran hijos de Dios y de que el ángel de la muerte no debería entrar a matar al primogénito, ni de los hombres ni de los animales. En Egipto, hermano, todo fue un desastre. Moriría el primogénito del perro, del gato, del caballo, de los bueyes, de todo eso moriría. Aparte de todos los primogénitos de la tierra de los egipcios y aparte del hijo primogénito de Faraón. ¿Recuerdan ustedes que en las 9 plagas Faraón se sintió medio molesto y dijo que ya iba a dejar a salir al pueblo? Se endureció su corazón y no dejaba 9 veces. Cuando ya le golpeó la última plaga, ya no supo qué hacer. Decidió soltar. Y los mismos ministros de Faraón le dicen, tenemos que enviar a este pueblo, porque si no lo enviamos todos vamos a perecer. Terrible. Y ahora Jesús en ese aposento celebra la última Pascua. Come el corderito, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Llegó a un punto cuando como que se estaba poniendo fin a ese antiguo pacto. Y ahora comenzaba un nuevo. Y ahí trae un poco de pan y un poco de vino. Y les dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después coge la copa de vino, dice, tomad, bebed. Esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada para la salvación de la humanidad. Comieron el pan, tomaron el vino y se estaba inaugurando el nuevo pacto. Jesús había experimentado, había caminado, había visto el dolor de la humanidad, había visto las tentaciones, había visto las frustraciones, todo lo que el ser humano vive. Y él como humano que vivió un tiempo aquí, sí nos puede entender a nosotros. Por eso dice que Él está a la diestra del Padre, abogando por nosotros para ayudarnos y sostenernos en los momentos que más necesitamos. ¡Qué maravilla! Entonces, hermanos, le sentencian a Jesús después de haber hecho la celebración de la primera comunión, la Santa Cena, el pan y el vino, tomado prisionero el jueves en la noche. Lo sentencian injustamente a morir en la cruz, pasa en la cruz en unas horas y cuando ya está en agonía dice, consumado es. ¿Qué? La firma del nuevo pacto. Jesús escribiría con su puño, con su letra y con su sangre este nuevo pacto, que fue extraordinario. Fue algo único, hermano. Y dice, Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Y pasó a la eternidad. Bajaron su cuerpo, eso lo refiere aquí después el apóstol Pedro, y lo enterraron. Viernes, sábado, domingo, Jesús pasó en la tumba. Esa tumba fría que acogió el cuerpo bendito de nuestro amado Salvador.
se sacudiría y se conmovería domingo por la mañana. Y usted va a analizar en el pasaje que concluimos de esta porción que acabamos de leer, donde dice que la muerte no lo podía retener. Es cierto, hermano, que Jesús tendría que experimentar todo lo que un ser humano experimenta, aún la muerte. Pero él, hermano, como era el Hijo bendito de Dios, por el poder del Espíritu Santo, se levantó al tercer día, demostrando que nada le podía retener ahí en esa tumba. Pasa eso, y Jesús se presenta por 40 días a los discípulos y les hace una propuesta antes de irse. Esperen la promesa del Padre. Para esperar esa promesa ya habían pasado 40 días desde la Pascua. Ahora Jesús se va y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y cosas por el estilo, les dice, y se va. Cuando el Señor empieza a elevarse, los discípulos estaban mirando, porque dice que una nube le recogió, y ellos seguían mirando al cielo, y después ya no apareció Jesús, y aparece un ángel y les dice: varones galileos, ¿qué estáis haciendo? Está mirando a Jesús que ha subido al cielo. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Esperen. Esperen. Y la propuesta de Jesús, porque cuando ellos estaban todavía con Jesús, el Señor dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Pero en ese momento no hubo una manifestación evidente de esa llenura. No, solamente sopló. Y ellos, como que no fue tangible esa unción, van al aposento alto y empiezan a clamar un día, 2 días, 3 días, 4 días. Dice que estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. ¿Cuál era la unanimidad y el sentir de ellos? Esperar la promesa del Padre. ¿Qué promesa? De que serían investidos de poder de lo alto cuando venga sobre ellos el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermano, si usted empieza a analizar este asunto, tiene mucho sentido. Cuando Jesús estaba presente, dice que el Señor envió a los discípulos, a los que él tenía, al grupo que tenía, de 2 en 2, y les dijo: id y predicad el evangelio, sanad enfermos, liberad a los endemoniados y dad el anuncio de la buena nueva. Y dice que les dio autoridad. Pero cuando usted analiza en varias versiones de esta palabra autoridad, implica, les dio poder. O sea, cuando Jesús iba a enviar a estos de 2 en 2, les da la delegación, pero les da algo más: poder. Después coge otros 70 y empieza a enviarles de 2 en 2. ¿Y qué hace? Les da autoridad, o sea, les da poder. ¿Para qué? Para que sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados y prediquen el evangelio. Algo igual les dice antes de irse: esperad en Jerusalén y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aquí ya la cosa cambia. Porque Jesús había, con el poder del Espíritu Santo, él dice que fue el receptáculo más precioso para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba buscando una persona en la cual pueda depositar todo su poder y su autoridad para evidenciar milagros, prodigios y maravillas. ¿Y en quién encontró ese receptáculo? Fue en Jesús. Porque usted recordará cuando Jesús es bautizado, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre Jesús.
Y la revelación que Dios le da a Juan el Bautista le dice, sobre el quien veas que se postre el Espíritu Santo, Él es el Mesías. Y él decía, Juan el Bautista proclamaba, decía, viene uno detrás de mí que no soy capaz de yo agacharme y amarrar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando ve Juan el Bautista, Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estaba ya evidenciando, estaba manifestando a estos judíos que estaban esperando al Mesías. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Y Jesús antes de irse dice, esperad la promesa del Padre. ¿Qué promesa? Que venga el Espíritu Santo y llene las vidas de estos hombres con poder, con autoridad, con unción, con gracia, con una palabra fresca y nueva que traería convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y hermano, esperando 10 días, aparece el milagro. Un viento recio se sacude el lugar. El bendito Espíritu Santo desciende sobre estos 120 y en sus cabezas aparecen como lenguas de fuego. Se estaba dando cumplimiento a la profecía de Juan el Bautista. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí estaba presente. Ahí estaba presente. Y empiezan a hablar en otro lenguaje espiritual. Un lenguaje que ellos no habían aprendido. Pero cuando lo hablaban, lo entendían los otros y escuchaban ¿qué? Las maravillas de Dios. Y ahora, hermanos, haciendo memoria nada más, cuando Jesús fue sentenciado, Pedro previamente en esa última cena, Jesús le dice, yo voy a dar mi vida por ustedes. Pedro le dice, no, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Yo puedo sacrificar mi vida por ti. No, Pedro, antes que el gallo cante, una vez tú me negarás 3. No, Señor, yo daría mi vida por ti. Y en efecto, cuando ya Jesús tiene que entrar donde los sacerdotes para ser evaluado y luego sentenciado por esa junta de religiosos, Pedro niega a Jesús 3 veces y el gallo canta. El gallo canta dándole a entender que lo que Jesús había planteado era una realidad. Y dice que cuando acabó de cantar el gallo, miró Pedro a Jesús a lo lejos y sus miradas se entrecruzaron. Y Pedro se sintió avergonzado y ¿sabe qué? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Que él decidió luego, cuando ya vio a Jesús muerto, volver a sus redes. Volver al trabajo habitual de agarrar la red, tirarla en el mar y recoger los peces. Y luego arrastrar esa red a la mar, seleccionar los peces, vender los buenos y desechar los malos. Eso él quiso regresar a hacer. Pero Jesús le reivindica. Porque cuando ya Pedro ve a Jesús resucitado, el Señor le hace 3 veces la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Como decir, perdona, yo te negué. Te negué 3 veces y 3 veces, Pedro, tienes que escuchar la palabra de Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque el Señor había dicho en algún momento, el que ama a padre, madre, hermanos, casas, tierras, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Por eso ahora el Señor le confronta y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Ya de veras me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y empieza a llorar. Amado, las demandas de Jesús a veces son serias.
No es que simplemente podemos llamarnos cristianos y decir que un día domingo venimos a la iglesia y ya todo está arreglado. No, 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 no. Aquí habla de llevar una cruz y un desprendimiento y una entrega, de un compromiso y un precio que hay que pagar para seguir a Jesús. No el hecho de estar luchando que una persona venga un día domingo a la iglesia a escuchar un mensaje y nada más, y el resto de la semana, ¿cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su actitud? El Señor, hermano, pesa el corazón. Y no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así es con Dios. Usted y yo debemos ser tan sabios en este caminar cristiano, porque si amamos más las cosas del mundo, lo que nos atrae al mundo, en algún momento tendremos que dar cuenta. Ahora piense otra cosa. La parábola que el Señor planteó sobre el trigo y la cizaña dice que el Señor sembró el trigo y el malo en la noche vino y sembró sobre ese trigo la cizaña. Y cuando ya empezó a aparecer el trigo, también apareció la cizaña. Los labradores que habían sembrado el trigo dicen: Señor, mira, no sabemos qué pasó, sembramos trigo y ahora está apareciendo en medio del trigo cizaña. Permítanos, Señor, ir a sacar de en medio del trigo la cizaña porque está estorbando el trigo. No, no lo hagan. Dejen hasta el final. Porque al final de la cosecha segaremos el trigo y la cizaña. El trigo irá al granero y la cizaña será quemada. ¿Sabe, hermano? Quizá eso le hará entender por qué todavía dentro de la gente buena vive gente mala. En un hogar donde vive un creyente, hay un no creyente que ya hace la vida imposible para que no busque a Dios. O se burla o se mofa de Dios. Hermano, en la historia aparecen algunos hechos donde gente que se burló de Dios, se mofó de Dios, hermano, de una el Señor lo derribó. Pero el Señor en su misericordia, tal vez si se arrepiente, le dice todavía a ese impío: déjele que viva. Y todavía ese impío sigue rebelde, sigue sin querer aceptar a Dios. Y el Señor, hermano, le dice: déjele que viva porque al final sabemos quién es quién. Eso es cuando nosotros no nos volvemos a Dios en el tiempo oportuno, todavía nos deja. Amados, y cuando vayamos a la presencia de Dios, eso a mí me estremece, a mí como persona, aparte de ser un líder. Cuando vayamos a la presencia de Dios, ahí el Señor pondrá a los buenos ¿en qué lado? ¿A qué lado? A la derecha. ¿Y los malos? Terrible. Si ese que se mofó de Dios, se burló de Dios, obstaculizó la obra de Dios, está a la izquierda. Y será ya al final. Él hizo todo lo que quiso, habló todo lo que quiso, hizo todo lo que sentía en su corazón. Y se enardeció con Dios, menospreció a Dios, y Dios todavía lo mantuvo vivo. Pero cuando ya llegue el tiempo final, sabremos quién es quién. A mí me hace pensar seriamente, hermano. Por eso cuando Jesús subió al cielo y el ángel ve a los discípulos mirando a Jesús al cielo, les dice: este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí sí, hermano, veremos el desenlace final. No juguemos con la eternidad. Porque después, cuando viene el Espíritu Santo, estaría con una propuesta. Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado, por cuanto todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Esa gente que critica y evalúa y menosprecia y dice tantas cosas, como que Él es el santo. Pero quizás se produce lo que dijo el Señor: hipócritas,
Saca primero la viga que está en tu ojo para que saques la paja que está en el ojo de tu hermano. Hay gente que se llena de juicio, se llena de críticas, se llena de palabras en contra de una persona que procura ser justa. Pero ellos hablan y dicen cosas que un día tendrán que dar cuenta de lo que dijeron e hicieron. Dios nos guarde, hermano. Debemos nosotros aprender a vivir en el temor de Dios como manda su palabra. Y ahora cuando llega el día 10, ellos reciben esa llenura, esos 120 reciben esa llenura. Empiezan a hablar en un idioma celestial y tenían ahí en su cabeza una llama de fuego. Se cumplió al pie de la letra lo que había dicho este hombre, Juan el Bautista. Y ahora, hermanos, tenían un poder, una gracia y una unción. Ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que fue confrontado por Cristo 3 veces, ahora ya no le importaba nada. Estaba tan lleno del poder de Dios para poder plantear una denuncia a esta gente que mató al bendito Mesías, al inocente, a este Cristo vivo que había venido a darnos su amor. Ahora, hermano, él estaría denunciando su pecado y les haría ver su falta para que se conviertan a Dios. Por eso es lo que dice la Biblia, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora tenía una palabra ungida, una palabra, hermano, que sacudiría las entrañas de estos seres que habían matado al Mesías. Tenía, hermano, ese coraje y esa valentía para decir: ustedes hicieron esto, mataron al inocente, y si quieren, aquí estoy yo. Nadie osó decir palabra. ¿Y qué es lo que decía este Pedro? Este Pedro hace la revelación directa de la profecía de Joel. Algo extraordinario que antes ya había sido propuesto por Joel, inspirado por el Espíritu Santo. Lo que iba a suceder en el futuro. Y ahí conviene entrar a leer lo que dice el segundo capítulo de Hechos, versos 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amada, aquí tenemos que analizar algo muy importante. Hay corrientes teológicas que apagan esta porción de la palabra, dejándola de lado. No toman atención a la propuesta que Jesús hizo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Señor les había dicho en Marcos 16 que recibirían el poder para sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, que hablarían en nuevas lenguas. Todo estaba planteado. Eso lo dijo el Señor. Pero algunos ya anulan eso con la famosa teoría llamada del cesacionismo. ¿Qué implica? Ellos dicen: ya no hace falta esas manifestaciones del Espíritu, ya se dio y eso pasó. Ya no hacen falta los milagros. En Cristo ya somos nueva criatura, ya no necesitamos liberación de demonios, ya no, todo eso pasó.
Esas iglesias, ¿sabe qué pasa? Están muertas y apagadas. No hay ese mover fresco del Espíritu Santo de Dios. Porque dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y es con el Espíritu Santo de Dios que tomamos vida. Pero a veces, ¿sabe qué sucede? Nosotros acogemos eso y nos empezamos a apagar. El Señor dice a través del apóstol Pablo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. ¿Te ha visto que cuando el carbón se apaga, sacan las cenizas, ponen los carbones que están bien encendidos y ponen más carbón? Pero ¿sabe lo que hacemos nosotros con esta indiferencia, con nuestras críticas, con nuestras malas actitudes? Ponemos más ceniza en vez de poner más carbón nuevo. Apagamos el fuego del Espíritu. Nuestros lamentos, nuestras quejas, nuestras críticas apagan el fuego del Espíritu. Y por eso, hermano, andamos mendigando algo que nos ayuden. Andamos llenos de conflictos en la familia, llenos de problemas de salud, con un vacío espiritual que nadie lo llena. Y estamos encaminados a vivir una vida torcida y de pecado pensando que eso es lo mejor. No es así, hermano. Porque cuando viene el Espíritu Santo de Dios, empieza a hacernos notar dónde estamos mal. Y hay una voz interna que nos dice, hiciste mal, cambia, hiciste mal, cambia. Pero si seguimos en esa actitud de no tomar atención a lo que el Señor dijo, tenemos problemas. Y ahí empezamos a vivir tristes, apagados, porque no hemos entendido el consejo de Dios. No queremos ser hacedores, solamente oidores. Y nosotros queremos manejar este evangelio a nuestra manera. Es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo opino de esta manera, de esta palabra. Hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Esta palabra es eterna. Si usted quiere dar una opinión de esta palabra, está perdido. ¿En qué sentido? En que no podemos torcer la voluntad de Dios para acomodarla a nuestro esquema de vida, a nuestro esquema de costumbre y de pecado. O sea, si uno está viviendo en pecado, quiere acomodar esta palabra en base a lo que yo pienso, y cuando la Biblia dice que pecado es pecado, no puede decir que el adulterio es simplemente una relación especial, nada más que ya va a pasar. No. Dios llama a las cosas que son pecado, pecado. Usted no le puede engañar a Dios, porque dice que Él conoce aún los intentos de nuestros pensamientos. Él ve el camino de todos. Dice que Dios está parado en su trono y está mirando lo que está haciendo el ser humano. Y Dios no duerme, Él está de día y de noche trabajando con nosotros. Pero si nosotros no somos sabios, entramos en un problema. El apóstol Pedro comienza haciendo un planteamiento. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entre el gran derramamiento del Espíritu Santo, entre señales y maravillas y hablar en lenguas, ¿qué hizo Pedro? Esencialmente dijo, vamos a tener un estudio bíblico. Y veamos lo que escribió el profeta Joel. Él les hace memoria. Esto introduce los primeros 3 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro citara. Cuando usted va a Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Ese remanente somos nosotros. Dele gracias a Dios porque Él ha traído salvación a su pueblo. Cuando usted analice el libro de los Salmos, debe encontrar algo que debería guardarlo en su corazón. Hay un pasaje que dice que Jehová es justo y salvador. Esto a mí me estremece. Porque nosotros podemos torcer la justicia y pagarle a un juez para que dé un veredicto cambiado. Le doy unos $20,000, cámbieme la sentencia. Y un juez que no es íntegro coge los 20,000 y cambia la sentencia. Pregunto, ¿eso vio Dios, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Tendrá que dar cuentas. No es que agarra los $20,000 y como Él es el juez y tiene el poder para dar el veredicto de justo o injusto, y Él dice, bueno, yo cojo los 20,000 y a este justo le sentencio y a este responsable le declaro libre, inocente. Con Dios no. Dios es el ser más justo. Pero ahí pone una palabra anexa. Y Salvador. Dígame, hermano. No solamente Él es justo, sino que Él es un Salvador. ¿Qué implica esto? Que si yo reconozco que fallé y conozco que Dios es justo, debo ir delante de Dios reconociendo mi falta y decir, Señor, admito, pequé. Cuando una persona va delante de Dios y se pone como un poquito especial delante de Dios, le dice, Señor, vengo delante de ti a pedirte que si es que he pecado, te pido perdón. Ya lo embarró todo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, que todos hemos pecado. Entonces no podemos ir delante de Dios y decir, si es que he pecado. ¿No? Ahí está. Y el Señor nos amonesta y nos habla diciendo de esta manera. Vaya y mire lo que dice el Salmos 16, verso 8 al 11. Mire lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué estaba hablando este salmo? Era un salmo profético donde se estaba hablando de la muerte y resurrección del Mesías. Ya en el Antiguo Testamento se visualizaba la venida del Mesías, pero el libro de los Salmos está revelando algo importantísimo, que el Mesías no se quedaría en la tumba, que el bendito Salvador que fue sentenciado injustamente por el poder del Espíritu Santo, ahora al tercer día se levantaría de entre los muertos para proclamar que Él tenía poder sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Aleluya. Vaya y mire lo que dice el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Leyendo un manual dice que será horroroso el juicio que dará el Señor a los que sentenciaron y expropiaron a Jesús. Usted se puede imaginar el juicio que tendrá ese soldado que le escupió gargajos a Jesús en la cara.
¿Usted se puede imaginar, hermano, a ese soldado que agarró un palo y le asentó con palo la corona de espinas en la cabeza? Usted se puede imaginar, hermano, aquel que le puso la venda a Jesús cuando estaba siendo vituperado Jesús y le daba de puñetazos en la cara. ¿Usted se imagina lo que será para Pilato de haberse lavado las manos y sentenciado a un justo? ¿Usted se imagina la sentencia que va a tener Caifás y todos esos sacerdotes que decidieron matar a un justo y diciendo su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Usted se imagina la sentencia que va a tener ese famoso mal ladrón que se burlaba y decía, si eres hijo de Dios, bájate y bájanos y creeremos? ¿Usted se imagina la sentencia que va a tener ese hombre que agarró un combo y golpeó con saña los clavos para crucificar las manos y los pies del bendito maestro? Es espantoso. No es juego. Pero usted puede decir, pastor, eso lo hicieron ellos, yo no. Pero nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros pecados y con nuestro estándar de vida, estamos de nuevo crucificando a Jesús, golpeando a Jesús, menospreciando a Jesús, burlándonos de Jesús, con una vida de pecado. Es ahí, hermano, cuando nosotros debemos ponernos a la presencia de Dios y temblar delante de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios justo y Él tomará en cuenta todo lo que hagamos. Amados, si no nos volvemos de nuestro mal camino, olvídese. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Dice la palabra. Sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, sin santidad nadie verá al Señor. No podemos jugar con la eternidad. Este enfoque en la palabra de Dios no detuvo la obra del Espíritu Santo. Cumplió lo que el Espíritu Santo quería hacer. Todas las señales y maravillas de hablar en lenguas eran preparaciones para esta obra de la palabra de Dios. Desafortunadamente, algunas personas exponen la palabra de Dios en contra del Espíritu. Casi piensan que es más espiritual si no hay estudio bíblico. Lamentablemente, esto muchas veces se debe a la enseñanza débil y no espiritual de algunas personas que podrían decir teólogos. Cuando el apóstol Pedro dice, el profeta Joel, es la citación directa, como que él fue al Antiguo Testamento en ese rato, abrió el libro de Joel y empezó a leer. Te recordará, hermanos, que en la época de Pedro no había Biblia. Solo había algunos manuscritos de los antiguos profetas, del libro de los Salmos y de Deuteronomio, que habían sido copiados por algunas personas, pero estaban dispersos. O el Espíritu Santo de Dios que le volvió a recordar a Pedro exactamente el texto de Joel. Él lo dijo, a ver, hey, Juan, pásame el libro de Joel, voy a leer. No, ese rato. Porque el Espíritu Santo de Dios lo sabe todo, entonces no hacía falta de un libro. Él solamente le recordó y empezó a disertar sobre esta profecía y a analizarla. Porque cuando él coge la profecía, la plantea y empieza a analizar. Y ahí la gente es confrontada con la palabra. Cuando usted hace su devocional, si lo está haciendo, ¿sabe qué pasa? Si usted toma un tiempito para revisar la palabra rema, para revisar el resumen del mensaje, para revisar, hermano, un mandamiento, una promesa, para revisar la aplicación y para ver un versículo clave de ese pasaje, ¿sabe qué hace la palabra? Le confronta. Usted empieza a analizar y dice, no debo hacer esto, debo hacer aquello. Debo tener cuidado en esto. La palabra le habla y le confronta. Pero ¿sabe por qué nosotros a veces estamos viviendo una vida desordenada y de pecado? Porque no leemos la palabra. Simplemente, hermano, tenemos horas en el TikTok, horas en las redes sociales,
horas en el internet, horas en las noticias, horas de horas de horas, y después decimos, no tengo tiempo para hacer el devocional, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo. Mentira. Una de las cosas que Dios aborrece, ¿sabe qué es? Vaya y lee el libro de Proverbios, es la mentira. Hermano, y nosotros nos hemos vuelto expertos en mentir. Dios nos guarde. Porque la Biblia sella en el libro de Apocalipsis, el penúltimo capítulo, ningún mentiroso se irá al reino de los cielos. Terrible. Ananías y Zafira vienen con el tema de que habían vendido una propiedad. La vendieron en 20 y dicen, Ananías y Zafira, vamos a entregar 10 a los apóstoles. Ananías y Zafira se ponen de acuerdo y dice, tienes que decir que vendimos en 10 y no en 20. Y cuando viene a entregar el dinero, hermanos, mire, que vino a entregar una ofrenda, algo bueno, sí. Que vino a apoyar a la obra de Dios, sí. Que tenía una, entre comillas, buena intención, sí. Y se acerca delante de Pedro este hombre, Ananías. Le dice, vengo a entregar esta ofrenda de $10,000, que es el total de la venta. ¿Por qué puso el diablo en tu corazón este sentir? Les dice Pedro a Ananías. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Por tanto, ahora entran los que van a sacar tu cuerpo. ¡Pah! De una muerte. Después van a enterrar los jóvenes a este hombre y llega la mujer, Zafira. Zafira, en tanto vendieron la propiedad. Sí, en tanto, apóstol Pedro, queríamos dar una gran ofrenda para la obra de Dios, en tanto hemos vendido. Ahora entran los que vienen enterrando a tu marido. ¡Pah! Cae por una mentira. Dice que la iglesia empezó a temblar por el juicio de Dios, porque ellos habían mentido al Espíritu Santo de Dios. Dios aborrece la mentira. Y si nosotros no somos íntegros, delante de Dios tendremos que dar cuentas. Entonces, hermano, habría cantidad de sepelios todos los días por la mentira. Dios, hermano, por su misericordia y para que otras personas no sean dañadas, mantiene a los mentirosos vivos. Terrible. Porque si hay un padre mentiroso que lleva el pan para la casa, y la esposa es la que cuida en la casa a los hijos y atiende todo el hogar. Si mata el padre, Dios, el padre, mata al padre de familia, de esa familia, la viuda se va a quedar sin sustento. Entonces dice, que el mentiroso siga viviendo hasta que recapacite, y si no, cuando ya muera dará cuenta de sus actos. Tremendo. Lo que sucedió el día de Pentecostés es casi el cumplimiento de esa promesa con el cumplimiento final, viniendo en los últimos días, en los cuales Pedro tenía buena razón creer que ya estaba viviendo. Joel mayormente profetizó sobre el juicio que iba a venir al antiguo Israel. Pero entonces las muchas advertencias del juicio, Dios también dio varias palabras de promesa. Promesas de bendición futura, como esta que anuncia un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Amado, póngale atención a esto. Hemos estado orando por Ecuador y parece que nada ha pasado. Yo escuchaba de alguien que decía, ya han hecho las maratones y no pasa nada. Hermano, así era el advenimiento del Mesías. Se anunciaba y parece que nada pasaba. Y el Señor había dado una palabra en el Antiguo Testamento: todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, decía el Señor en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe? Como que no aparecía, como que esto no tenía mucho sentido. Llegó una madre humilde acunando en sus brazos a un tierno niño indefenso.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ha nacido el Mesías, decía el ángel, ahora en esa fecha cuando nació Jesús. Ahora la gloria era manifiesta, la palabra de Dios estaba dando cumplimiento y los ángeles en el cielo hacían fiesta y un coro de ángeles alababa y bendecía el nombre del Señor porque había nacido el Mesías en esta tierra para salvar a la humanidad. Aplauda fuerte al Señor. Aleluya. ¿Sabe? Algo así está pasando en nuestra nación. Con dolor, mirando las noticias. Hay muchos ecuatorianos que se están yendo del país por la extorsión, por el sicariato, por la falta de trabajo y por tantas cosas que estamos viviendo como nación. Y nosotros que nos hemos quedado, yo creo, hermano, que por ese hecho de amar este país, de quedarnos aquí a confrontar todo lo que estamos viviendo, Dios en un momento que menos pensamos va a desatar su gloria y veremos un avivamiento que nunca jamás había contemplado Ecuador. Yo lo creo. Y yo lo creo. Porque está todavía pendiente la promesa que Dios dio para Ecuador. Y tengo la seguridad, la convicción, la certeza de eso. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque la primera parte ya cumplió el Señor. En la tercera maratón el Señor dijo, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido de enderece y lo áspero se allane. Tercera maratón. Yo no entendía. Y en un hotel el Señor me dice, yo ya cumplí. ¿Qué, Señor? Mira Isaías 40, el verso 4. Yo ya cumplí, yo leo, no entiendo. En la madrugada en un hotel en Cuenca el Señor me dice, yo ya cumplí. ¿Qué, Señor? No miras las carreteras, no miras los puentes, no miras los aeropuertos, no miras los puertos. Y empiezo a ver, era una realidad. La infraestructura vial se había cambiado en esta nación. Yo soy una persona y el Señor hizo a través de esa persona algo nuevo. Pero ahora falta lo segundo. Porque si Dios ya cumplió lo primero, Dios es un Dios de promesas y de pactos. Si Él cumplió lo primero, cumplirá lo segundo. Y estamos esperando, hermano, un glorioso avivamiento para esta nación. Aleluya. Porque dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, la boca de Jehová ha hablado, la boca de Jehová ha hablado. Aleluya. Cuando habla de los postreros días, la idea de los postreros días es que son los tiempos del Mesías. Abarca su humilde advenimiento y su regreso a la gloria. Porque Jesús ya había venido en humildad. Entendían que su regreso en gloria podría suceder en cualquier momento. Hace 2000 años se hablaba de una palabra, Maranata. Cuando iban los discípulos a predicar era Maranata. Cristo viene pronto, prepárense. Recién comenzaba la iglesia primitiva a crecer y a expandirse. Y todos tenían esa gloriosa expectativa de que Cristo viene pronto. Por eso los discípulos proclamaban donde iban, Maranata, 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 Cristo viene pronto, prepárate. Ahora usted dice, pastor, ya ha pasado 2000 años y ese Maranata todavía no aparece. Está más cerca de lo que usted se imagina. Prepárese. No juegue con su vida espiritual, no juegue con su eternidad. Porque cuando usted ya se ponga a la presencia de Dios a dar cuenta de su vida, no va a haber argumento, no va a haber excusa, no va a haber justificación de que yo no supe. Usted dice, yo no supe, ahora ya lo sabe. Cristo viene pronto y debe prepararse. Y nosotros deberíamos de estar conscientes de esta realidad.
conscientes. Han pasado ya 2000 años y Jesús todavía no ha regresado. La historia había estado corriendo hacia el punto último del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero a partir de este momento, la historia corre paralela a ese punto, lista en cualquier momento para su consumación. O sea, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Dios levantará la iglesia y los que estuvieron preparados se irán con Cristo, los que estuvieron dormidos se quedarán. Y podemos tener argumentos, podemos tener nosotros excusas, podemos tener nosotros en la mente algunas ideas, no importa eso. Cristo viene pronto y si viene y levanta su iglesia, serán los que estaban preparados y listos para estar con Cristo porque vivieron una vida santa, íntegra, temerosos de Dios, sirviendo y buscando a Dios con todo su corazón. También puede ser de ayuda ver los postreros días como algo, como una etapa, un periodo general de tiempo. Más que un periodo específico, como una semana. En el curso del plan de Dios para la historia humana, estamos en la temporada de los días postreros. Si usted analiza las noticias de lo que está pasando en Israel, estamos a punto de entrar en un conflicto bélico mundial. Rusia podría apoyar a Irán. Estados Unidos podría apoyar a Israel. Y si estas dos potencias se confrontan, estamos en un problema nuclear serio. Y la potencia nuclear que ahora tienen todos los países es capaz de destruir varias veces el mundo. Porque una bomba atómica no es juego. Pastor, eso es allá en Israel. La radiación alcanza por todos los lugares. Dios nos guarde. Pedro no dijo de ese endoso pentecostal. Ahora se cumple lo que dijo el profeta Joel, sino más cautelosamente, esto es lo que se dijo. Es decir, las palabras de Joel proporcionaron la explicación de este primer Pentecostés, aunque esto no acababa su cumplimiento. Hermano, el profeta Joel estaba dando una palabra tiempo de atrás, en el Pentecostés del día 50, cuando ya se cumplieron los 50 días para la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias, cuando los judíos empezaron a agarrar en sus manos las primeras gavillas después de haber pasado por 40 años en el desierto. Ellos empezaron a sacarle ahí el aprecho y a comer, estaban felices, ya no comerían maná, ahora comerían grano bueno, grano agradable, una tierra que fluye leche y miel, y estarían felices de celebrar el Pentecostés. Ahí viene el Señor con su Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Pero ahora estamos en una próxima venida, pero ya en serio. Ese Jesús que vino cabalgado en un burrito y entró en Jerusalén como un rey de paz, vendrá montado en un caballo, con un cinto, hermano, una espada en su mano, para sentenciar y para dar el premio a los justos y juicio a los malos. Por favor, hermano, no juegue con la eternidad. Le repito, no juegue con la eternidad. Le vuelvo a repetir, no juegue con la eternidad, esto es serio. No podemos decir, no va a pasar nada, sí, siga nomás, todo tranquilo, ahí le sobamos la espalda, todo está bien, siga nomás pecando, no pasa nada. Dios no es burla de nadie. Nosotros debemos de entender esa realidad. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando cita Joel este pasaje, Pedro explicó
Lo que vieron estos curiosos observadores, el Espíritu Santo derramado sobre esta gente. Antes el Espíritu era dado por gotas, ahora era derramado sobre toda carne. Cuando usted tiene un malestar en el ojo, va donde un oculista, un oftalmólogo y le da un gotero y dice, póngase una gota en el ojo y otra gota en el otro ojo 2 o 3 veces al día. En el Antiguo Testamento así era derramado el Espíritu por gotas. Pero ahora, hermano, en el Pentecostés 120 de una, arrasado. ¿Cómo? 120, antes uno, en un periodo largo. Pero esta propuesta, hermano, irradia desde la época que Jesús se fue al cielo hasta nuestros días y dice que al final de los tiempos será el derramar del Espíritu Santo de una manera increíble, que mucha gente correrá a los altares diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y correrán, clamarán al Señor diciendo, sálvame Señor, ten misericordia de mí, no quiero irme al infierno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, yo oro para que usted y yo tengamos esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y que no seamos gente liviana en pensar que las cosas siguen igual, no va a pasar nada, todo sigue igual. No hay problema, todo sigue igual. Como el vino asentado, dice que hay algunos que se sientan en la cantina y dicen, no va a pasar nada, traigan más vino, todo sigue igual, todo está bien. Cristo mirará esas actitudes. Pero aquella persona que se preparó y vivió como Dios manda, hizo la voluntad de Dios, el Señor le dirá, ven bendito de mi Padre a poseer el reino que yo he preparado desde la fundación del mundo y vive conmigo por los siglos de los siglos de los siglos, porque ha vivido una vida como Dios manda. Aleluya. Hermano, termino con esto. Si el Señor está hablando a su vida, en su trajín diario, por favor sea sensible al Espíritu de Dios. Estaba enseñando en una reunión de pastores y les indicaba cómo me llamó el Señor a mí. Yo iba de mi casa al trabajo en mi vehículo y de pronto el Espíritu venía y yo lloraba, no entendía lo que pasaba. Ida y venida por 2 meses. Yo decía, Señor, ¿qué quieres? Te necesito. Señor, yo no me preparé para ser un pastor, yo soy un técnico, soy un ingeniero. Te necesito. Y argumentaba con Dios, Señor, pero tengo que sostener mi hogar, pagar algunos créditos. ¿Cómo me voy a sostener si soy pastor? Porque yo había visto los alcances que vivía mi pastor, porque yo estuve cerca de él apoyándole en la parte financiera y para él era muy difícil la parte financiera. Pero yo no quería aceptar el llamado de Dios y como que quería ignorarlo. Un día sentado, hermanos, en la computadora de la oficina. Para mí no había problema porque en esa época ya como un técnico yo tenía carro con chofer, seguro en dólares, hoteles 5 estrellas aquí en el país. Todo lo que yo necesitaba para hacer el trabajo de la empresa me daban. Y ahí sentado, escucho una voz interna que me dice, o me sirves o te desecho. Lo tengo bien grabado aquí en mi corazón. Eso me estremeció. O aceptaba la propuesta del Espíritu de Dios que me estaba hablando, o me hacía loco y decía a mí, ¿qué me importa? No sé dónde estaría yo si ignoraba ese llamado divino. Tal vez tendría un poco de dinero, una casa, un carro, un Mercedes.
pero quizá camino al infierno. Porque yo estaría anulando el llamado de Dios, menospreciando la propuesta divina, en vez de aceptar la voz de Dios y de su Espíritu a su llamado. Bendita la hora en que acepté dejar todo lo que el mundo me ofrecía para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Creo que es la mejor decisión que hice en mi vida. Yo me gozo en servir a Dios y cada vez ahora me presento y le digo, Señor, guarda mi vida. Perdona mi maldad y mi pecado. Límpiame, Señor. Cada vez tengo que entrar en la presencia de Dios pidiendo misericordia y decirle, Señor, te necesito con la vida, porque sin ti yo solo no puedo caminar. Tengo tantas responsabilidades, tantas decisiones que tomar, pero ahí yo me acojo al dulce calor del Espíritu Santo de Dios. Y noto la gran diferencia que se manifiesta en mi vida cuando estoy en su presencia. Amado, es tiempo de volver a la presencia de Dios, al secreto de Dios, y esperar pacientemente su presencia hasta que sea investido del poder de lo alto. Y cuando usted sea investido del poder de lo alto, va a haber cosas que ojo no vio ni oído yo, porque el Señor está preparando un avivamiento para esta nación. Aleluya. Vive en santidad, por favor. No menosprecie el privilegio de ser hijo de Dios y de servir a Dios. A Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo retiraré toda enfermedad de medio de ti. Y ya no serás cola, sino cabeza, estarás arriba y no debajo, podrás prestar y no andar pidiendo prestado. Dios nos ayude, hermano. Falta todavía este pasaje de ser analizado. Dios nos da la vida, lo vamos a completar. Pero yo anhelo que esta mañana que usted guarde esta palabra en su corazón. Tenga hambre de Dios, sed de Dios. Dele un tiempo a Dios. No diga no tengo tiempo. Porque si usted dice no tengo tiempo y tiene tiempo para el TikTok horas de horas, Dios le va a tomar en cuenta, hermano. No solo los jóvenes, no, porque los adultos también andan con un celular y no le dan tiempo a Dios. Y argumentamos con Dios. Es que mi trabajo, hermano, si usted ama padre, madre o alguna cosa más que a Dios, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, con Dios no podemos argumentar. Te tiene que, o cambia, o sigue creciendo como la cizaña, y al final de los tiempos Dios cortará. Y ahí sabremos quién es quién. ¿Quién fue cizaña en la iglesia? ¿Y quién fue trigo real en la iglesia? Porque dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo. Hay gente que critica, evalúa, menosprecia, y hay gente que es genuina, temerosa de Dios y va camino al cielo. Y cuando se confronte con Dios, Dios le dará la bienvenida. Aleluya. Tenga cuidado. Porque Dios lo que dice es cierto. Que Dios nos ayude a vivir como Dios manda y a ser sensibles a su Espíritu y a esta bendita palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y nosotros debemos tomar atención a esta palabra.